Días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se estén conectando este día. Les agradecemos por acompañarnos a un nuevo webinar de la Plataforma Regional para América Latina y el Caribe de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones Let's LAC. Yo soy Ana María Majano, trabajo en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIA y soy la coordinadora de la Secretaría de la plataforma Let's LAC. Esta mañana quisiéramos agradecer a la Alianza Clima y Desarrollo, CDKN por sus siglas en inglés, por haber colaborado con nosotros en la organización de este webinar. Quisiera comentar que eh, la Alianza Clima y Desarrollo es una alianza norte-sur formada en el año 2010 que reúne a una amplia gama de conocimientos y experiencias. Por un lado, PwC, Overseas Development Institute del Reino Unido, LEAD Pakistán, Fundación Futuro Latinoamericano en Ecuador y South North en Sudáfrica, ¿verdad? CDKN apoya a los tomadores de decisión en los gobiernos, los sectores privados y no gubernamentales a nivel nacional, regional y mundial en el diseño y la implementación de un desarrollo compatible con el clima. En, en ese sentido, CDKN es uno de los socios activos y con una misma línea de visión y de estrategia con Let's LAC, que pues trabajamos con miras a una transformación de los patrones de desarrollo de manera que nuestros países puedan alcanzar de manera conjunta sus objetivos de desarrollo y sus objetivos climáticos. Así que muchas gracias a CDKN por toda la colaboración y también por la colaboración para este webinar. El webinar de hoy es, presentamos los resultados, algunos elementos que se discutieron en un taller que fue organizado a inicios de este año por CDKN, la Fundación Futuro Latinoamericano y la organización peruana Libélula, que es una de las organizaciones que opera en la Secretaría del ETSLAC. Este taller se denominó Camino a la implementación de las contribuciones nacionales, como un espacio de diálogo e intercambio de experiencias entre 6 países de la región sobre los avances y los retos en la implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional, llamadas NDCs por sus siglas en inglés, que los países presentaron en el marco del Acuerdo de París. Este día tenemos algunos elementos a partir de ese taller como base para una discusión que esperamos tener con los aportes de los participantes. Entonces vamos a tener inicialmente 3 presentaciones. Eh, Posteriormente vamos a leer las preguntas y comentarios que ustedes nos envíen. Tienen en su panel de control un espacio para preguntas. Les pedimos por favor que a medida que los panelistas hagan sus presentaciones, ustedes escriban sus preguntas y yo voy a leerlas para promover la discusión al final en el segundo segmento del webinar. Entonces, quisiera agradecer a nuestros presentadores de hoy, Daniela Contreras, administradora del proyecto de gestión de conocimiento y comunicación de la Fundación Futuro Latinoamericano, CDKN, quien nos va a dar el contexto del taller que se desarrolló en Perú hace unas semanas. María Gracia Aguilar, quien es analista de Libélula, quien nos va a comentar sobre la hoja de ruta para la preparación para la implementación de las NDCs. Y luego vamos a tener a Santiago Briceño, quien es asesor
de Asuntos Ambientales de la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, quien nos va a hacer un comentario con base, por supuesto, en la experiencia y los avances de su país. Entonces, tenemos un, una serie de presentaciones muy interesantes, muy importantes, que esperamos entonces promuevan de parte de ustedes comentarios y preguntas. Entonces quisiera ahora presentarles a Daniela Contreras. Daniela obtuvo su licenciatura en Comunicación Organizacional y Marketing en la Universidad San Francisco de Quito. Desde el año 2013 está vinculada a la Fundación Futuro Latinoamericano como parte del programa de diálogo y capacidades de cambio climático, agua y energía. Daniela ha coordinado la Secretaría Ejecutiva de la Plataforma Climática Latinoamericana, así como proyectos sobre fortalecimiento de capacidades en desarrollo sostenible y objetivos de desarrollo sostenible en municipalidades locales en Ecuador. Ella es gerente de proyectos para proyectos en gestión de conocimiento y comunicación para CDKN en América Latina. Daniela, muchas gracias por estar con nosotros este día y por comentarnos sobre el taller que se desarrolló en Perú hace unas semanas. Adelante, por favor. Buenos días, buenas tardes. Soy Daniela Contreras. Muchas gracias, Ana María, por la presentación. Bueno, muchas gracias también de parte de CKN. Ha sido un gusto organizar este webinar junto a Let's Slack. Y como les comentó Ana María, como administradora del proyecto, les haré una presentación sobre el contexto del taller. Ana María ya les dio una presentación breve de lo que es CDKN. Entonces, iré rápidamente, pues CDKN es la Alianza Clima y Desarrollo, que tiene representación en regiones como Asia, África, su hub central en Londres, conformada por algunos socios como es la PricewaterhouseCoopers, ODI, Lead Pakistan y South North, y para América Latina y el Caribe está representada por la Fundación Futuro Latinoamericano aquí en el Ecuador. Como se mencionó, CDKN atiende demandas políticas, manejando proyectos de desarrollo sostenible y compatible con el clima para poder ayudar y facilitar estos procesos junto con los tomadores de decisión. Uno de los componentes en los que se trabaja CDKN para sus proyectos son la investigación, la asistencia técnica y la gestión del conocimiento. En este caso, voy a hablarles específicamente de CDKN como un gestor de conocimiento para América Latina y el Caribe. CDKN en la región, sobre todo, y a nivel global, quiere crear una comunidad de práctica para poder ser ese puente entre los diferentes actores que trabajamos los temas de desarrollo sostenible, de cambio climático, elaborando estas estrategias para llegar, como lo mencionó Ana María, hacia un mismo fin. CDKN como gestor de conocimiento quiere crear aprendizajes y fortalece las capacidades a través de sus proyectos de investigación o asistencia técnica para apoyar las decisiones de los tomadores de decisión y alcanzar mejores resultados e impactos a nivel regional. Asimismo, comparte e intercambia estos conocimientos en torno a temas de desarrollo sostenible y compatible con el clima. Asentándonos, aterrizando más dentro del tema de gestión de conocimiento, en su 7º año de acción, CDKN decidió trabajar el tema de NDCs a nivel regional, pero la pregunta que teníamos era cómo alcanzar y tener un mayor impacto a nivel regional. Entonces, el reto que nos presentamos fue crear un paquete de NDCs para atender a varios públicos objetivos en el que podamos tratar el tema de NDCs con el fin de tener un mayor impacto y alcanzar una mayor audiencia. Fue así que este proyecto sale de un paquete de NDCs en el que tenemos diferentes targets, como es la academia, en el que se ha creado un curso online,
Hemos trabajado con periodistas para fortalecer sus conocimientos en temas de cambio climático y NDCs y crear un fondo periodístico en el que presenten propuestas. También hemos trabajado con organizaciones de la sociedad civil. En este caso se trabajó con la Plataforma Climática Latinoamericana, trabajando en estudios nacionales sobre la implementación de los NDCs en el sector agropecuario y forestal. Este proyecto fue presentado en la COP22 del año pasado. Y finalmente, el otro target era trabajar con representantes del sector público que sean los encargados de trabajar los temas de NDCs para crear un espacio en el que se pueda intercambiar este conocimiento. Como objetivos del taller, cuando lo planificábamos y con el fin de poder trabajar con los tomadores de decisión tan importante, nosotros decidimos crear este espacio para que ellos puedan intercambiar su conocimiento, sobre todo en el diseño y en la implementación de algunos como NDCs y otros como INDCs desde diferentes países. Nosotros lo que teníamos como objetivo era poder brindar el espacio para que, conociendo los diferentes contextos, entre ellos puedan brindar sus conocimientos y dar a conocer cuáles han sido sus necesidades, cuáles son sus riesgos al momento de implementar los NDCs, pero asimismo compartir esas oportunidades entre los diferentes actores ahí presentes para que generen este intercambio y un mejor aprendizaje. Otro objetivo fue establecer una red de contactos en la que los diferentes representantes de los países puedan colaborar unos con otros para mejorar la implementación de las NDCs o NDCs según el país, con el fin de crear estas sinergias a través del aprendizaje y fortalecer las relaciones entre los diferentes actores ahí presentes en el taller. Como les mencionaba, muchos tienen diferentes necesidades o quizás las mismas, pero en este espacio se puede compartir, crear y fortalecer las sinergias para mejorar esa implementación. Y asimismo generar conocimiento a partir de los aprendizajes compartidos durante el taller. Esto nos permitió que creemos una línea base entre todos los participantes y en el que podamos compartir el conocimiento, pero asimismo generar estos aprendizajes para que el diseño y la implementación de los NDC según los países, según los diferentes contextos, puedan mejorar a través de los aprendizajes que duró el taller durante los 2 días que se llevó a cabo en enero en Lima. Los países participantes del taller fueron los países prioritarios para CDKN, que lo vienen siendo desde hace 7 años atrás, que son para América Latina y el Caribe, El Salvador, Colombia y Perú, pero también se invitó a representantes de Chile, de Chile, México y Ecuador para que puedan compartir sus diferentes experiencias. Además, decidimos invitar a otros expositores de sociedad civil a que presenten sus estudios, como fue el de la Plataforma Climática Latinoamericana, o MAPS, o Let's LAC, y personas del sector privado para que desde otra perspectiva y otra visión puedan compartir esa información, generar mayor conocimiento y facilitar esa información a los tomadores de decisión con el fin de que se mejoren esas estrategias de implementación de los NDCs. Esto es lo que yo quería presentarles como el contexto del taller. Se utilizaron una metodología en la que se pudo obtener varias información y conocimiento que sirvió para poder enlazar esos aprendizajes con el fin de, como les comento, llegar y mejorar la implementación de los NDCs. Pero eso les dejo a cargo de María Gracia, quien es la siguiente panelista y podrá brindarles más información detallada. Muchas gracias. Regreso el mando a Ana María. Muchísimas gracias, Daniela. Vamos a pasar entonces ahora a la presentación de María Gracia. ¿Pueden poner, por favor, la presentación, Alejandra? Pasarle la pantalla a María Gracia. Gracias. María Gracia Aguilar es licenciada en Geografía y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ella trabaja como analista en Libélula
llevando a cabo proyectos como la coordinación general de la tercera comunicación nacional de cambio climático del Perú ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, proyecto desarrollado para el Ministerio de Ambiente. También ha trabajado en el cálculo de diferentes huellas de carbono, desarrollando y aplicando planes de sostenibilidad enfocados en la reducción de GI y la gestión sostenible. Formó también parte de un estudio de vulnerabilidad ante el cambio climático para el área metropolitana de Arequipa y se desempeña como jefe de práctica en cursos de ecología y geografía en la Pontificia Universidad Católica de Perú. María Gracia, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, compartir el trabajo que ha estado haciendo Libélula como insumo para este taller, pero por supuesto también para el trabajo que están haciendo los países en la búsqueda de implementar los compromisos establecidos en sus NDCs. Adelante. Buenos días, Ana María. Muchas gracias por la presentación. Sí, un poco como partiendo de lo que había presentado Daniela, yo les quiero comentar un poco acerca de la hoja de ruta, ¿no? Estos son los resultados que se obtuvieron del taller que nos estuvo comentando Daniela, que se organizó con Fundación Cultural Latinoamericana y CDKN acá en Lima en enero. Y un poco, bueno, yo quería hacer un contexto también muy cortito del taller y pasar a uno de los resultados del taller, que fue un poco armar esta hoja de ruta. Bueno, por un tema de contexto, bueno, como muchos deben saber, el Acuerdo de París se adoptó el 12 de diciembre del 2015 y entró en vigor el 5 de octubre del 2016, ¿no? Y parte importante de este acuerdo fue la presentación de las contribuciones nacionales de cada país, ¿no? Y si bien gran parte de los países han presentado estas contribuciones nacionales, hay el siguiente paso que es como el gran reto, es cómo implementar estas propuestas, ¿no? Estas contribuciones. Y para ello es necesario establecer un plan o una hoja de ruta que, digamos, guíe el camino que va a tomar el país para cumplir lo que ha planteado, ¿no? En términos de América Latina, América Latina representa alrededor del 9.3% de las emisiones a nivel mundial, ¿no? Y tiene como grandes emisores en la región a Brasil, México, Argentina, Venezuela y Colombia, ¿no? En términos generales de las NDCs de la región, encontramos que a nivel de mitigación, las contribuciones están basadas más que todo en temas de USCUS, o sea, temas de deforestación, de cambio de uso de suelo, y en términos de eficiencia energética o energías renovables, ¿no? Y bueno, esto responde un poco a las principales emisiones que provienen de estos países. Y también es importante notar que en términos de adaptación, alrededor de 17 países han incluido una contribución en adaptación en América Latina, ¿no? Y esto demuestra la importancia que tiene el tema de adaptación en los países de la región. Estas están principalmente relacionadas a temas de agrícolas y ganaderos, al tema de gestión de recursos hídricos, salud y riesgo de desastres, ¿no? Como los temas que más se repiten en las contribuciones de adaptación. Sobre el taller, bueno, voy a pasar muy rápido porque Daniela ya lo explicó, ¿no? Se llevó a cabo el 25 y 26 de enero de este año y participaron 6 países, ¿no? Los objetivos eran un poco intercambiar, generar conocimiento para este camino a la implementación de las contribuciones y establecer una red de contacto, ¿no? Y en términos generales yo quería contar, durante los 2 días se han hecho, digamos, se trabajaron varias cosas, ¿no? Primero se comenzó revisando las NDCs o las contribuciones nacionales que cada uno de estos 6 países ha presentado, ¿no? Tratando de ver cuáles eran los temas más relevantes. Se hizo también un recuento de
como un ejercicio de autoanálisis de los países, de qué cosas ya estaban establecidas en sus NDCs y qué falta establecer para la implementación, ¿no? Como una revisión a través de un checklist. También se presentaron las experiencias de los diferentes países de cómo iban avanzando, experiencias puntuales de herramientas o planes que vienen avanzando, ¿no? Y se conversó un poco de cómo cada país veía su avance y cómo un poco se podía relacionar o tal vez sacar las experiencias de los otros países. La sección final del taller incluyó un ejercicio de desarrollar una hoja de ruta general para países en América Latina, ¿no? Y eso es un poco en lo que me voy a centrar en términos de resultados. Uno de los principales desafíos que, digamos, tienen los países, como ya había mencionado, es plantear esta plan o hoja de ruta que permita planificar las acciones que se deben llevar a cabo para cumplir con estas contribuciones nacionales, ¿no? Si bien cada país se enfrenta a contextos distintos, y lo que vimos un poco en el taller es que los avances también son distintos, hay países que han avanzado mucho más en el término de ya ir empezando a plantear esta hoja de ruta, hay otros que no, y lo que veíamos es que a veces los avances se ven en diferentes temas, pero lo que encontramos también es que hay temas muy similares, ¿no? Y que se pueden compartir. Entonces se le pidió a los participantes del taller, eran alrededor de unos 20 participantes, que armen un primer esbozo de los elementos esenciales que debería contener esta hoja de ruta en 3 temas claves, ¿no? El primero era el tema de gobernanza y actores, el segundo de políticas y medidas y el tercero de financiamiento, que fueron 3 temas que se trabajaron a través del taller. Y un poco, bueno, también se trabajó un poco el tema de monitoreo, pero por un tema de tiempo no se pudo plantear la hoja de ruta para este tema en particular. Y bueno, ya pasando un poco a los resultados, en el tema de políticas y medidas, una de las primeras cosas que se planteó y que vamos a ver un poco que es transversal, que se planteó en todas las hojas de ruta, es contar con una ley o mandato que sea explícito y de alto nivel, ¿no? Esto implica que tenga un alcance transversal y le permita darle un norte a la implementación de la contribución, ¿no? Esto es importante porque, digamos, si no se ve que hay, digamos, un norte, un objetivo claro al que se quiere llegar como país, es difícil que los diferentes actores entren en el proceso y cumplan con lo que se ha establecido, ¿no? También era importante para el tema de políticas y medidas identificar las medidas puntuales que se van a llevar a cabo, ¿no? Establecer metas, objetivos, quiénes son los responsables y los tiempos a cumplir, ¿no? Que puede parecer algo un poco obvio, pero es importante empezar ya a hacer esta identificación, ¿no? ¿Cómo hay que, bueno, formular esta ley o mandato? Y es importante difundirla, ¿no? Digamos, que los actores involucrados estén al tanto de esta ley o mandato, porque eso también ayuda a que haya una mejor aprobación y que hacer también la ley o mandato vinculante, ¿no? Para que los diferentes, como vamos a hablar, el tema de las contribuciones nacionales es transversal, entonces incluye una diversidad de actores que digamos, que todos tienen que poner de su parte. En términos de quiénes, bueno, definitivamente los niveles políticos más altos, hablamos presidentes, ministerios, congresos, tienen que estar involucrados en este proceso, ¿no? Pero también es importante el rol que se habló también mucho en el taller de los gobiernos subnacionales, ¿no? No solo deben conocer el tema de las contribuciones, pero ser parte del proceso de planificación, porque es en ellos o en sus territorios donde se van a llevar muchos de los planes o proyectos o acciones, ¿no? Entonces, eso era una preocupación de cómo se pasa, digamos, de ese nivel nacional al nivel subnacional. Cuando esto también es un poco transversal a todos los temas que se tocaron, es importante tomar en cuenta el tema de los plazos del Acuerdo de París, ¿no? Tener claro cuáles son esos plazos y cómo vamos avanzando, ¿no? Y para el tema de políticas y medidas, el grupo que trabajó esto un poco
planteó como el 2018 una meta límite para la elaboración de esta ley o mandato, ¿no? Digamos, ya es un tema de que, digamos, es el próximo año, entonces hay una urgencia con esto. En el tema de gobernanza y actores, bueno, también se estableció el tema de un mandato de alto nivel, pero también acá se planteó como un foro de diálogo, ¿no? Que sea permanente y donde los diferentes actores puedan juntarse, discutir los puntos y enterarse un poco de cómo va avanzando, ¿no? Es importantísimo también el tema de que hay una claridad sobre los roles y funciones, ¿no? O sea, definir qué institución va a liderar estos esfuerzos para implementar las NDCs. Eso es, digamos, un primer paso, pero que además todos los diferentes actores, por ejemplo, los diferentes sectores, tengan claridad de cuál es su rol, cuál es su función y, digamos, a quién tienen que responder y mostrarles sus avances. Otro tema importante es el tema de asegurar la representatividad. Y esto un poco se refería a, digamos, hay que asegurar que todos quienes van a estar involucrados estén enterados, incluyendo tal vez a los actores que se puedan oponer a un proyecto o un plan, porque esto va a permitir ver estas barreras desde un inicio, ¿no? Y no, digamos, a medida que se vaya avanzando, encontrarse con esas barreras, ¿no? Entonces, contra más actores involucrados conozcan y puedan estar en la discusión, va a ser más rápido la resolución de las barreras, ¿no? Bueno, en términos de quién, hablamos de diversos actores, como dijimos, temas de alto nivel como presidencia, Congreso, es muy importante. También hay que resaltar que en la mayoría de los países latinoamericanos los ministerios de ambiente han tenido un rol importante, ¿no? Durante la generación de las NDCs, ¿no? Entonces, digamos, es importante también involucrarlos porque ya tienen un conocimiento que se ha ido generando estos últimos años, ¿no? Bueno, los otros sectores también son importantes. El sector privado en especial, porque va a ser un actor relevante en términos de implementar muchos de los proyectos y del tema de financiamiento también. Bueno, la academia, la sociedad civil, gobiernos subnacionales, como lo había mencionado, ONG, entre otros, ¿no? Entonces, como vemos, hay una amplia diversidad de actores que deben estar involucrados. En bueno, el grupo que vio gobernanza de actores sí definió algunas fechas más precisas. En el término, por ejemplo, de definición de roles, se esperaría que para finalizar el 2017 ya más o menos se hayan definido los roles, ¿no? Para empezar el desarrollo de un diálogo más tarde del 2018, porque además el proceso de implementación ya tendría que estar comenzando el 2020, ¿no? Y en realidad ya solo faltan 3 años. Finalmente, el tema de financiamiento, se habló de determinar, bueno, se habló de dos cosas, ¿no? Determinar las necesidades de inversión, ¿no? Y hacer un análisis de costo actualizado. O sea, hay que tener claro cuánto es lo que se va a necesitar invertir, o sea, hacer ese análisis para luego buscar de dónde se pueden obtener los recursos. Encontramos que varios países ya han hecho algunos de estos análisis. Entonces, lo que hay que asegurar es que los costos estén actualizados. Y también hay que desarrollar estrategias de financiamiento que permitan definir de dónde se van a canalizar estos recursos, ¿no? Para llevar las NDCs a la acción. Bueno, hay que establecer una estructura, ¿no? Que permita discutir y articular entre los diferentes sectores el financiamiento, ¿no? Y es importante entender también de que el establecimiento de estos recursos no necesariamente tienen que ser, habrán seguramente, pero no ser únicamente financiamiento para implementar NDCs, pero es importante también ver cómo estas NDCs se juntan, por ejemplo, con objetivos de desarrollo, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, en donde el financiamiento puede canalizarse para ambas cosas, ¿no? O apoyarse unos en otros. Es importante también generar recursos humanos con capacidades técnicas para levantar y canalizar el financiamiento.
asegurar la voluntad política que promueva el uso de estos recursos para cumplir con las contribuciones nacionales. Y muy importante y que se habló durante el taller fue vincular el sector privado, ¿no? El sector privado puede ser alguien importante, no solo en el desarrollo de proyectos, pero en especial en promover esquemas de financiamiento innovadores, ¿no? Perdón, me salté un punto de analizar las posibles fuentes de recursos públicos, tanto nacionales como privados, y también los internacionales, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes recursos que tenemos a la mano? Y no solo hay que mirar el lado internacional, sino también el nacional, ¿no? Y finalmente, tomar en cuenta los horizontes del Acuerdo de París, ¿no? Que ya había mencionado, pero en el tema de financiamiento se conversó un poco que la institucionalidad es esencial para cumplir los plazos establecidos, ¿no? Y sí hubo, creo que lo he mencionado antes, pero sí hubo durante el taller toda esta discusión de la importancia de cumplir estos plazos y cómo se mueve, podemos hacer que la implementación se mueva a una velocidad mayor, ¿no? Y bueno, para llegar a unas conclusiones del taller, es definitivamente un reto grande y complejo la implementación de las contribuciones, ¿no? Entonces es importante de que desde ya los países un poco planifiquen de mejor manera cómo convertir esta contribución en papel en acción, ¿no? También otra cosa que se rescató del taller es que ya existen experiencias, recursos, herramientas que se están implementando en América Latina y que pueden ser, digamos, aprovechadas por otros países conociendo estas experiencias, conociendo cómo se han logrado superar estas barreras, ¿no? Y es importante también un poco que se habla del objetivo del taller de generar esta red de contactos que permita intercambiar esa información, ¿no? Y bueno, haciendo un resumen un poco de los puntos claves para tener una implementación rápida, que es un poco lo que hemos visto para la hoja de ruta, ¿no? Tener una institución encargada de la implementación, o sea, establecer bien estos roles, quién va a ser el responsable. Bueno, plantear esta hoja de ruta desde ya. El tema de monitoreo, que si bien no le hemos tocado, es importante, ¿no? Cómo se va a monitorear no solo el avance, pero los avances de los diferentes actores y sectores que están involucrados. Y bueno, en términos de recursos financieros, hacer las estimaciones necesarias y plantear estas estrategias de financiamiento de cómo se va a levantar los recursos. Bueno, estos resultados, además de los otros que se levantaron durante el taller, se está armando un informe final, ¿no? Junto con CDKN, que esperamos tener pronto, y se podría distribuir a todos ustedes para que vean, bueno, a más a detalle el tema de la hoja de ruta que se estableció durante el taller, así como los otros resultados que se obtuvieron de este trabajo de 2 días. Muchas gracias por la presentación, María Gracia, y por compartir estos resultados del taller. Quisiera decir que precisamente ese es les agradecemos mucho que también que nos hayan permitido como Let's Lac cumplir en ese caso con nuestra función de traer los resultados de esa discusión que han tenido con 6 países para informar tanto a las personas que están trabajando también en la implementación de las NDCs en otros países, como a actores relevantes de la sociedad civil, del sector privado, de otros niveles de gobierno, a quienes también pues estos aprendizajes que tuvieron donde el taller les son de utilidad en la búsqueda de sus objetivos. Y tenemos ya muchísimas preguntas. Quisiera pedirles, por favor, que cuando hagan la pregunta, también varios pues me ponen
de qué país son, eso nos sirve mucho. Les agradeceremos que lo hagan, por favor, quienes no lo han hecho todavía. Vamos entonces ahora a escuchar a Santiago Briceño presentarnos los avances de la NDC de Colombia. Perdón, disculpen que tengo un pequeño problemita técnico, pero ya. Santiago, ¿me escuchan ahora? Sí. Santiago Briceño es abogado de la Universidad de los Andes de Colombia, con especialización en Derecho Ambiental de la Universidad Externado de Colombia y maestría en Política y Regulación Ambiental de London School of Economics. Hace más de 3 años forma parte del equipo a cargo de la Agenda Internacional de Cambio Climático en la Cancillería de Colombia, haciendo particular seguimiento a las negociaciones sobre financiamiento climático. Anteriormente trabajó en asuntos de regulación ambiental en los sectores de energía y hidrocarburos y también asesoró al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia en asuntos relacionados con el acceso de Colombia a los recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, GEF por sus siglas en inglés. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros este día. Adelante con tu presentación. Muchas gracias, Ana María. Pues la verdad para Colombia y para mí fue muy fructífero haber participado en el taller y poder compartir las experiencias de Colombia sobre sus avances en la implementación de la NDC que presentó en el marco del Acuerdo de París y también para aprender y tener muy claro en qué etapa del proceso están otros países de la región, que siempre es muy útil tenerlo presente para recoger lecciones aprendidas y también pues avanzar de la manera más rápida posible en la implementación de los diferentes compromisos. Les voy a presentar muy rápidamente lo que es la NDC de Colombia presentada ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El componente de mitigación consiste en reducir de manera incondicional, es decir, con recursos y esfuerzos propios de Colombia, en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a un escenario business as usual al año 2030. Para quienes no están familiarizados con este tipo de contribución, lo que se busca es desviarse de una curva de crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero, digamos, de no hacer nada, y por eso se llama business as usual, y frente a esa curva de crecimiento proyectada, pues el compromiso de Colombia es desviarse en un 20%, como lo pueden ver en pantalla. La línea café más clara es, digamos, la meta gráfica mostrada en una gráfica de Colombia en materia de mitigación. Este porcentaje, el 20%, podría aumentar a un 30% de contar con cooperación adicional. Hago la aclaración que ese 10% adicional pues está condicionado, como lo dije antes, y el 20% que constituye la meta incondicionada, pues es, por supuesto, esfuerzos propios. En materia de adaptación, Colombia también presentó una serie de medidas, en concreto 10 acciones. No voy a pasar una por una, pero sí quisiera resaltar unas de las más interesantes que considero son muy valiosas para avanzar en esta materia en Colombia. La primera, pues, que resaltaría es contar con un sistema nacional de indicadores de adaptación. Esto nos permitirá hacer seguimiento y medición de cómo está avanzando el país en materia de adaptación. También muy importante para Colombia que las cuencas prioritarias del país cuenten con instrumentos de manejo de consideraciones de variabilidad y cambio climático, pues las cuencas principales del país afectan varios sectores de la economía y que haya planes de adaptación para estas, pues resulta muy relevante para Colombia. Y otra que también resaltaría es la delimitación y protección de nuestros complejos de páramo, que es, digamos, un ecosistema muy importante de alta montaña, de donde provienen gran parte de los recursos hídricos del país para agricultura, pero también para agua potable y otros usos.
En materia de medios de implementación, la contribución de Colombia también incluye algunos compromisos, en particular, y digamos muy relevante para este taller, resalto la oferta de cooperación sur-sur que presentó Colombia para compartir sus experiencias en materia de cambio climático con otros países, y creo que es precisamente este tipo de plataformas y talleres pues son oportunidades valiosas para avanzar en ese sentido de cooperación con otros países de la región que tengan compromisos o retos u oportunidades inclusive similares a las de Colombia. Digamos, ya pasando a los principales avances que digamos pueden ser muy útiles para los participantes del taller y para otros países de la región, quisiera resaltar que Colombia desde hace ya un buen tiempo viene avanzando en la consolidación de su Sistema Nacional de Cambio Climático, lo que llamamos el CISClima. Y es precisamente bajo este marco institucional que se coordinan todas las acciones a nivel del sector público, del gobierno, para la implementación de la ANS de Colombia. También fue una plataforma muy importante para el diseño de la ANS y fue en el marco del CISClima que está formalizado y creado por medio de un decreto del gobierno que se ha venido avanzando y coordinando tanto el diseño como la implementación. También es importante resaltar que Colombia ya hizo una primera fase de priorización de políticas y medidas sectoriales en mitigación. Esto se ha hecho en el marco de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y básicamente lo que se ha hecho es identificar aquellas medidas puntuales por sector que pueden aportar al cumplimiento de la meta del 20% presentada por Colombia. Ya se cuenta con una primera lista de medidas y de políticas que puedan aportar al cumplimiento de la meta y por supuesto queda un trabajo por terminar de definir y digamos concretar cuáles son esas medidas y políticas adicionales que nos lleven al cumplimiento de la meta al 2030, pero ya tenemos una primera fase de priorización. También un avance muy relevante que está relacionado con el tema de financiamiento es que en cabeza, digamos, o bajo el liderazgo de nuestro Departamento Nacional de Planeación, se hizo una estimación de los costos para la implementación de la ANS en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y es importante mencionar esto porque pues identificamos que el costo de la implementación en materia de mitigación tendría un costo anual equivalente de 3 billones de pesos colombianos, lo cual es más o menos 1.000 millones de dólares anuales, lo cual es bastante elevado, pero también es importante tener en cuenta que de esta suma se requiere inversión del sector público en un 27% y del sector privado en un 73%. Esto es importante resaltarlo porque vemos claramente la importancia de la participación del sector privado. También Colombia viene avanzando en 4 cosas puntuales bajo el liderazgo del Departamento Nacional de Planeación, que es una entidad del orden nacional que, como su nombre lo dice, se encarga de la planeación o el diseño de políticas públicas para la planeación de diferentes políticas sectoriales y articula a los diferentes ministerios en esta materia. Y bajo el liderazgo de ellos se identificaron cuáles son las fuentes de inversión recurrente, es decir, esas fuentes que de todas maneras invierte el gobierno anualmente, que están relacionadas con el cumplimiento de la ANS, y pues con base en esa identificación de inversión recurrente se puede identificar cuáles son los recursos que van a ser, digamos, un aporte significativo al cumplimiento de la ANS. También se identificaron necesidades de inversión nueva, pues porque esta inversión recurrente no, por supuesto, no es suficiente, y esas necesidades de inversión nueva pues están articuladas con los 2 siguientes puntos, y es que se necesita nueva regulación sectorial y también nuevos instrumentos económicos que puedan impulsar desde el punto de vista financiero la implementación en materia de mitigación. Finalmente quería compartirles avances en materia de, digamos, lo relacionado con la deforestación, porque este es un sector, digamos, todo lo que tenga que ver con el sector forestal, pues toca a varios sectores, no es únicamente, digamos, competencia de un ministerio puntual o de
una cartera específica. Esto atañe, por ejemplo, al sector de industria, al sector del agro, por supuesto, inclusive en grandes proyectos de infraestructura, al sector de transporte, donde inevitablemente se realizan actividades que afectan la cobertura boscosa del país. Entonces, es importante y es uno de los grandes retos que tenemos actualmente, identificar esas medidas de los diferentes sectores de la economía que apoyen lo relacionado con la reducción de la deforestación en Colombia, que por supuesto aporte a las metas de mitigación que se ha propuesto Colombia. En materia de adaptación, Colombia cuenta con un Plan Nacional de Adaptación y es bajo este Plan Nacional de Adaptación que ya se está avanzando en la definición de planes sectoriales, territoriales y el sistema de indicadores que les mencioné anteriormente, que es una meta que se ha propuesto Colombia tener antes del 2030. Y finalmente una iniciativa muy valiosa en la que viene participando Colombia desde finales del año pasado, que digamos sirve para coordinar a los diferentes actores involucrados en el cumplimiento de la NDC de Colombia, ha sido el NDC Partnership. Para quienes no conocen esta iniciativa, es una que creó o se ha venido coordinando bajo el World Resources Institute, WRI, y bajo esta iniciativa Colombia pues ya realizó un taller en el que se ha permitido entablar un diálogo entre los principales cooperantes, los principales sectores y también las principales entidades territoriales para identificar cuáles son esos retos y oportunidades que pueden aportar al cumplimiento de las metas de Colombia, no solamente en mitigación, sino también de adaptación. Y pretendemos que bajo esta iniciativa NDC Partnership se realicen una serie de talleres, al menos 2 al año, que permitan avanzar ese diálogo y seguir identificando oportunidades y barreras para el cumplimiento de la NDC de Colombia. Esos han sido los principales avances de una manera muy resumida. Creo que el taller realizado en Lima pues sirvió, como se los mencioné en un principio, para compartir la experiencia de Colombia, pero también para aprender de otros países sobre sus retos y oportunidades. Creo que este tipo de ejercicios como el de Lima pues son muy valiosos para avanzar, seguir avanzando en la implementación, que es ahora el enfoque que deberían tener todos los países de la región, y pues porque inevitablemente son procesos de mediano y largo plazo que requieren de este tipo de plataformas de diálogo. Con eso los dejo y les doy las gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por compartir estos avances con nosotros y también al Gobierno de Colombia, que es un miembro muy activo de Let's LAC, que siempre dispuesto a participar en estas actividades de intercambio de experiencia y aprendizaje conjunto. Tenemos bastantes preguntas en este momento. Y entonces voy a empezar a leerlas. Algunas, creo que las que son más generales sobre el taller y sobre los procesos de NDCs, le pediría a Daniela y María Gracia que por favor los aborden, y hay otras que son específicamente para Colombia que vamos a pedirle entonces a Santiago. La primera pregunta que teníamos es de Teresa López. Ella es de la Sociedad Civil, Ideales Soluciones Sociales, es la directora ejecutiva, y dice que el año pasado ella participó en el Seminario Internacional sobre Cambio Climático. Sin embargo, cree que se requiere una mayor sinergia en lo que tiene que ver con los gobiernos locales, sociedad civil y sectores gubernamentales. ¿Qué prácticas recomiendan o se podrían implementar para dinamizar la ruta hacia la reducción de gases y la reducción del consumo de energía o producción de energía limpia? Creo que esto es parte del tema de gobernanza en la hoja de ruta, María Gracia, así que te agradecería responder a esto. Lo otro también sobre el taller de parte de Daniela Stevens, dice, y esto creo que Daniela Contreras, tú puedes tal vez responder, ¿cómo hacen llegar sus conclusiones, y me imagino que son las conclusiones del taller, a los tomadores de decisiones y al sector privado?
con qué recursos se llevará a cabo el MRV o el MRV de la implementación por país. Brigitte Hernández. Brigitte es periodista se conecta desde la isla Margarita en Venezuela. Ella dice en qué escenario se sitúan los países como Venezuela, que solo han suscrito el Acuerdo de París, mas no ratificado. ¿Cuántos países de América Latina no han ratificado? Y por último voy a leer una para Santiago. Tengo otras más, otras generales, pero vamos a leer una para Santiago, de Laura Canevari. Laura dice, muchas gracias Santiago, una pregunta. ¿Se toma en cuenta la minería en el programa de NDC en Colombia? No lo vi demarcado en tu presentación ni en el documento a la COP el año pasado. Segunda pregunta, ¿cómo se compara este compromiso de 20% para 2030 con el de otros países acá incluidos? Entonces los dejo con esas preguntas para cada uno. Podemos empezar, Daniela, si quieres tú con la pregunta de cómo hacen llegar los resultados a los tomadores de decisión en el sector privado, luego María Gracia y luego Santiago. Listo, gracias Ana María. Bueno, esa parte sí, de hecho me faltó comentar, una vez finalizado el taller y sistematizado en la acción del taller, se está elaborando un working paper. Esto lo está elaborando Libélula como coordinadora del taller, como lo explicó María Gracia, y este documento, esta publicación, lo estamos elaborando ahora y esperamos que se la pueda publicar a finales de marzo, inicios de abril, y es así como CDKN se encarga de esa diseminación del producto y se lo hace llegar sobre todo a los participantes de los países de los 6 países que estuvieron en el taller, pero también lo hacemos llegar a otros tomadores de decisión para que tengan una idea clara del contexto y de como se mencionó en todo el webinar, las oportunidades, los retos que se presentan en la región. Y es así como a través de un producto más concreto, más tangible, lo hacemos llegar y facilitamos esa información a los tomadores de decisión. Gracias. Daniela, María Gracia. Sí, bueno, para el tema de la sinergia con gobiernos locales, sociedad civil y sector privado, un poco lo que se conversó en el taller es que es importante estas sinergias porque, o sea, hay una claridad de que, digamos, el Estado no lo va a poder hacer todo solo, ¿no? Y va a necesitar de estos otros actores para la implementación de los proyectos, para, por ejemplo, generar recursos financieros, ¿no? Como mostraba un poco Santiago, Colombia está estableciendo una meta de que el 73%, ¿no? del tema de financiamiento venga del sector privado. Entonces, es un tema esencial y por eso un poco en el tema de la hoja de ruta se había establecido de que hay que involucrarlos desde un inicio en las conversaciones, en la planificación, porque de esa manera es más fácil que se sientan parte del proceso y puedan aportar, ¿no? En términos de qué se recomienda, yo creo que lo importante es ver, tomar en cuenta otras experiencias que ya se vienen dando, ¿no? En el taller, por ejemplo, se dieron justo 2 casos, uno de Chile sobre cómo se involucra el sector privado y otro de Perú sobre cómo han ido avanzando en el tema de involucrar a los gobiernos subnacionales. Bueno, como decía Daniela, el informe final ya esperemos que ahora en marzo esté para difundirlo y ya pueden analizarlo a más detalle, pero un poco comentándolos lo que se presentó, por ejemplo, en el caso de Chile para involucrar al sector privado, el Consejo Nacional de Producción Limpia en Chile, ¿no? Y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático vienen involucrando al sector privado
Bueno, a través en realidad de NAMAS, pero el modelo básicamente se basa en crear una serie de compromisos voluntarios entre el Estado y los privados a través de una negociación gremial, ¿no? Que lo que buscan es en esta negociación de que haya, que se asegure la viabilidad técnica para que se den compromisos que generen beneficios económicos, digamos, a las empresas, pero también sociales y ambientales, ¿no? Y un poco es como generar que el sector privado se vuelva, digamos, más eficiente, más limpio y ayude a llegar a estos acuerdos, ¿no? Bueno, el caso, como digo, va a estar más explicado en el informe y me imagino también de que si entran a la página web del Consejo Nacional de Producción Limpia de Chile van a poder encontrar, pero por ejemplo ellos nos mostraban que ya se han generado entre el 99 y el 2016 130 acuerdos con empresas, comprometiendo a más de 9.700 instalaciones, ¿no? Y ellos todavía están buscando masificar este modelo. En el tema del caso de Perú también, bueno, quería decir un poco, se hizo una presentación desde el Ministerio del Ambiente, de un poco de cómo se está tratando de involucrar a los gobiernos locales, ¿no? En este caso a las regiones. Eh, y bueno, en este caso, por ejemplo, se planteó una ley en donde se pide que los gobiernos regionales generen sus propias estrategias regionales de cambio climático, ¿no? Entonces, varias de las regiones ya han hecho estas estrategias y han planteado tanto propuestas de mitigación y en especial de adaptación ya más a nivel local, ¿no? Y tal vez el caso más resaltante es el de Cusco, en donde ya se han venido implementando varias cosas e incluso ya se cuesta con maestrías en universidades locales enfocadas en gestión frente a cambio climático, ¿no? Entonces creo que es importante ver estos casos porque no solo son casos que se han dado en la realidad, pero que son contextos similares entre los países de América Latina en donde se pueden sacar muchas lecciones aprendidas y un poco adaptarlos a los propios países, ¿no? Que digamos es más real que decir que hay una receta única para poder involucrarlos. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora. Se nos quedó pendiente la respuesta a Brigitte sobre los países que han ratificado. Yo creo, Brigitte, también podemos darle referencia a una referencia para ver en este momento esa lista o si tú nos la puedes proporcionar en este momento, si quieren comentar a ese respecto Daniela o María Gracia o le enviamos la documentación a Brigitte posteriormente. Santiago. Sí, perdón. Perdón. Sí, no, yo solo quería comentar, o sea, no sé de todos los países de Latinoamérica, sé que en el caso de los 6 países que participaron en el taller, quienes han ratificado son México y Perú. Los otros países no han ratificado y no sé exactamente en Latinoamérica qué otros países, sería cuestión de verlo. En el caso del taller eran México y Perú, ¿no? Pero lo que vemos es que no necesariamente los que no han ratificado no quiere decir que no estén avanzando en el tema, ¿no? Como vemos, por ejemplo, con la presentación de Santiago, Colombia viene avanzando mucho en este tema y no necesariamente es por un tema de que ha ratificado o no. Muchas gracias. Santiago, adelante con la respuesta sobre el tema de minería y de cómo compara el 20% con otros países. Gracias Ana María y gracias a Laura por la pregunta. Frente a la participación del sector minero en el cumplimiento de la NDC, la respuesta, digamos, está orientada a lo que se ha diseñado, se ha identificado en el marco de la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono para este sector, por supuesto. Y para este sector existe lo que en Colombia llamamos un plan de acción sectorial que incluye al sector minero y al sector de hidrocarburos. En el marco de este plan de acción sectorial de esos dos sectores, el minero y el de hidrocarburos,
es que se han identificado las medidas concretas con las que el sector de la minería podría llegar a aportar. Es en parte, digamos, lo que se está trabajando sobre cuáles de esas medidas se priorizan y se implementan, como lo mencioné en mi presentación. Una de esas medidas que se ha estudiado es, por ejemplo, la recuperación de metano en minas a cielo abierto o la recuperación de metano en minas subterráneas. No necesariamente es una de esas que se vaya a implementar porque, pues, digamos, esto requiere mayor nivel de estudio sobre su viabilidad y sus costos, pero sí lo que le puedo decir a Laura es que en el marco de ese plan de acción sectorial, el sector minero es uno de los que podría llegar a aportar y con medidas puntuales como las que mencioné. Pero también es cierto que el sector minero podría aportar a eso que yo mencioné en mi presentación, que deberían aportar todos los sectores, y es a el control de la deforestación, pues muchas de estas minas afectan la cobertura boscosa de nuestro país, o muchos de esos proyectos mineros tienen el potencial de afectar la cobertura boscosa del país. Entonces es ahí también donde este sector podría llegar a aportar, no solamente en las actividades puntuales e inherentes a la actividad minera misma, sino a las consecuencias que tiene el desarrollo de la minería en muchas de las regiones del país, como lo es la deforestación o afectación a coberturas boscosas. Y sobre cómo se compara la NS de Colombia con otros países de la región, pues recientemente, digamos, de cara a las negociaciones del Acuerdo de París, recuerdo que hubo un artículo, si no estoy mal, producido por el World Resources Institute, en el que se hacía una comparación con algunos países que guardan cierto grado de similitud en cuanto a el tipo de economía que tiene Colombia. Entonces, por ejemplo, en ese estudio se identificó que Colombia tendría una reducción de emisiones per cápita de aproximadamente 8% para el 2030 y que la NDC de México implica un aumento leve de sus emisiones per cápita para el mismo año, lo cual, digamos, también es comparable con el caso de Chile, que aumentaría significativamente per cápita sus emisiones. Luego, esa comparación con esos dos países, México y Chile, mostraría que Colombia, a diferencia de estos otros dos, tenía una leve reducción de emisiones per cápita, como lo dije, aproximadamente 8%. Comparado con Chile, Colombia tendría un comportamiento similar en términos de emisiones por unidad de PIB. Como ustedes saben, o si no lo saben, Chile expresa su contribución en estos términos, reducción de emisiones por unidad de PIB. Entonces, en ese sentido se comparan similarmente Colombia y Chile. Y en cuanto a Perú, Colombia y Perú están digamos, en esa misma categoría de países en términos de PIB per cápita, emisiones históricas, así como actuales niveles de emisiones per cápita. Sin embargo, al comparar ambas propuestas de NDC, la de Colombia y la de Perú, se concluye que las emisiones de Perú aumentarían en aproximadamente 20% para el año 2030, mientras que las de Colombia solo aumentarían en un 13%. Entonces, digamos que esas cifras que, como les dije, provienen de un análisis de WRI de cara a las negociaciones del Acuerdo de París en el 2015, pues nos dan más o menos una película clara sobre cómo se compara Colombia con algunos países que tienen economías similares en la región. Muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas y yo quisiera disculparme con algunas personas si no las leo exactamente todas, porque vamos a tratar de hacer algunas preguntas que cubren otros temas que también se han preguntado. Y hay algunas que son muy específicas de consulta sobre un tema para uno de los presentadores que también, si ustedes lo tienen a bien, Daniela, María Gracia y Santiago, se la podemos pasar por correo electrónico después, cuando son cosas muy específicas. Eh, entonces, quisiera, bueno, resumir una pregunta o varias preguntas de Teresa López, quien nos dice que como miembro de la Alianza para una Internet Asequible, ella quisiera saber qué importancia o relevancia se dan a las tecnologías de información y comunicación
como medio para lograr los objetivos, en este caso ella dice de desarrollo sostenible, y de qué manera piensan utilizar o promover esta herramienta para empoderar a la población y dar seguimiento a los objetivos. Si se ha pensado dar un rol relevante a los portales de datos abiertos como espacio ideal para proveer información pública sobre los roles y su cumplimiento. Entonces eso puede ser María Gracia o Daniela o Santiago también comentarnos el caso de Colombia. Sigo con otra pregunta. Nela Canales pregunta a María Gracia, ¿se discutió la necesidad de prioridad sectores o acciones específicas? Lo menciono porque si hay que definir temas de gobernanza, fuentes de financiamiento y de involucrar al sector privado, tal vez la estrategia no sea empezar con todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahora pregunta también Laura Canevari, si ella trabaja basada en Inglaterra con Acclimatize, y dice que le gustaría saber, dentro del marco de la existencia de financiamiento, si en estos 6 países existen ya agencias con la capacidad de acceder a fondos dentro del Green Climate Fund y del Adaptation Fund, y qué otros mecanismos de financiamiento están siendo considerados. Y en ese tema del del Fondo Verde, Brigitte Hernández pregunta si Venezuela, solo con la INDC, puede acceder a los financiamientos del Fondo Verde. También quisiera una aclaración de Jan Carremans, que dice que ganadería no está entre los sectores más nombrados en la GNDC para adaptación. Esto me imagino porque se dijo agricultura y ganadería en la lista que puso María Gracia. Entonces, si quieres comentar sobre esto. Y entonces, una última para todos, de Ana Rojas. Ana dice, la región LAC y sobre todo los países miembros de ILAC han sido grandes abanderados de tener principios como el respeto a la equidad de género como guía de las actividades a implementar bajo la convención. Me gustaría saber si los participantes del taller discutieron sobre este tema y las formas en las cuales asegurar que elementos como la participación, por ejemplo, la inclusión de los ministerios o asociaciones de mujeres, identificación de beneficios y apoyo a la obtención de los ODS, pueden ser llevados a cabo a través de la implementación de las NDCs. Entonces, volvemos al orden, Daniela, María Gracia y Santiago, para responder a las preguntas. Sabemos que son muchas, ustedes pueden escoger a cuáles responder en esta ronda, por favor, tratando de cubrir entre todos los temas mencionados. Adelante, Daniela. Gracias, Ana María. Bueno, a ver, con la primera pregunta de en torno al Internet y las TICs. CDKN maneja un portal, una página web y también sus redes sociales donde se encuentran todas sus publicaciones y resultados de las diferentes actividades que ha realizado a lo largo de sus 7 años de acción a nivel global como a nivel regional. Para este proyecto, como les mencioné, el producto, el working paper, se lo difundirá a través de sus redes. Así es como hacemos uso, porque no, como les comentaba, el componente de gestión de conocimiento no se trata solo de crear ese resultado y dejarlo, sino crear una comunidad de práctica a nivel regional y a nivel global. Entonces, hacemos uso a través de diferentes canales, ya sea la página web, Facebook, Twitter o GoToMeetings, para poder difundir este tipo de actividades que estamos realizando
Como les comentaban, el fin o hacia dónde quiere llegar CDKN y las distintas instituciones que conforman la alianza como Fundación Futuro Latinoamericano es lograr un desarrollo sostenible y compatible con el clima. Entonces, desde ese punto también estamos relacionados a cumplir con la Agenda 2030, a ver de qué manera podemos interlazar y articular entre todo lo que son los ODS y a través de herramientas como la TIC promover lo que nosotros estamos realizando a nivel nacional o a nivel de gobiernos locales y poder difundirlo y cumplir hacia donde nosotros queremos llegar. Entonces, desde CDKN es muy importante el manejo de las TICs, de su página web y poder difundir todas las herramientas que sacamos, como se ha realizado un Quick Study, Start Guide, que fue cómo implementar los NDCs en algunos países de la región, y así diferentes componentes o difundir lo que se ha realizado en el taller para poder llegar a una audiencia más grande. Eso, por un lado, respondiendo a esa primera pregunta, no voy a responder la realizada por Laura, creo que eso lo podrán responder los otros participantes. Me dirijo también a la última pregunta en torno a género, realizada por Ana Rojas. El taller se tomó en cuenta, como les dije, que sea de una manera participativa y poder tener representantes de diferentes sectores, sector público, sociedad civil, sector privado. Se tomó esto en cuenta de manera que sea un taller más dirigido al sector público, pero que sea inclusivo con otros sectores de la sociedad para tener mayor perspectivas y mayor insumos para poder entregar mejores resultados y mejorar esa implementación de los NDCs y facilitar esa información. Y como les comenté, tanto en el taller como en las organizaciones que realizamos el taller y coordinamos, vemos como una oportunidad el estar articulados con la Agenda 2030 para cumplir el mismo objetivo desde nuestros diferentes accionarios. Eso por mi lado. Gracias, Ana María. Muchas gracias, Daniela. María Gracia. Sí, bueno, sí, yo el tema de tecnologías no, bueno, lo respondió un poco Daniela. En términos de prioridades, sectores, sí, definitivamente hay un tema de que no se puede empezar con todo al mismo tiempo. Sí concuerdo con esto que se plantea, pero ahora un poco la idea de la hoja de ruta es que la hoja de ruta plantee como a nivel, no, o sea, o cómo se trabajó, es que plantea a nivel macro cuáles son las diferentes acciones a tomar, ¿no? Quiénes van a ser los responsables, cuáles son los tiempos. Entonces, digamos, un poco la hoja de ruta es que hay que hacer esa priorización de con qué se va a comenzar, ¿no? La hoja de ruta tiene que estar, o sea, claro, debe ir bajando hasta el nivel de qué se va a hacer este año, pero, digamos, debería tener una visión a largo plazo, ¿no? Entonces, ahí el mismo país debería decir con qué se debe priorizar. Ahora, es difícil porque va a depender un poco de los contextos, de que tal vez ya se ha avanzado más o tiene un contexto en el país propicio para que arranque antes, ¿no? Pero sí, o sea, definitivamente no se va a poder empezar con todo al mismo tiempo. Entonces, la hoja de ruta debería ayudarte a ordenar este tema. En el tema de financiamiento, yo no tengo total claridad sobre si en todos los países ya hay agencias que permitan entrar al Green Climate Fund o a otros de los financiamientos internacionales. Entiendo que varios países sí ya hay entidades que se han acreditado, pero la idea es sí, es un poco, o sea, existen estos financiamientos y hay que tratar de ubicar cuáles se podrían utilizar, pero creo que también es importante ver que no solo a nivel internacional hay financiamiento, ¿no? Porque finalmente para este financiamiento se va a competir con países de todo el mundo, entonces también hay que tratar de buscar qué financiamiento interno o del sector privado puede haber para complementar este internacional.
Entiendo que o sea, estas agencias se tienen que acreditar para el Fondo Verde, ¿no? Del clima. No basta solo con tener una NDC. Este, digamos, hay una serie de requisitos. O sea, entiendo que no es tan simple. Para el tema de ganadería, sí, o sea, lo que pasa es que se hizo una revisión de las NDCs de los países latinoamericanos y se trató un poco de agrupar, como cada NDC se presenta de manera distinta, entonces un poco lo que se trató fue de agrupar los temas bajo de adaptación o mitigación de los principales temas que se tocaban, ¿no? Entonces se ha unido un poco el tema de agricultura y ganadería y es cierto que al final, en realidad, agricultura es lo que tiene más peso en el tema de adaptación, ¿no? Pero en nuestro análisis al final salió como ambos porque se unieron ambos sectores. Y finalmente, bueno, el tema de equidad de género no se tocó específicamente en el taller, ¿no? Sí, es verdad que varios países de América Latina han incluido este tema, pero bueno, o sea, no se tocó en específico en el taller. El tema de los objetivos de desarrollo sostenible, sí, definitivamente, y se conversó mucho, que un poco lo mencionó Daniela, que es importante unir que o sea, muchos de los objetivos de las contribuciones nacionales están relacionados en varios puntos con los objetivos que pueden tener las OS o el mismo país como objetivo de desarrollo, ¿no? Entonces sí es importante tratar de hacer ese como match o complemento entre uno y otro, porque finalmente se pueden apoyar estos avances digamos, las personas responsables de tal vez cumplir con esos objetivos de desarrollo y quien está buscando cumplir con las contribuciones nacionales, ¿no? Entonces, sí es importante que esos esfuerzos sean de forma complementaria y no de forma cada uno por su cuenta, ¿no? Porque de hecho van a tener mucha más fuerza de esa manera. Sí, no sé si pasamos, esto es un poco tratando de contestar un poco todas las respuestas y no sé si pasamos con Santiago. Sí, adelante, Santiago. Muchas gracias. Gracias, gracias por las preguntas a todos. Em, Puedo abordar primero la relacionada con las agencias acreditadas para acceder al Fondo Verde para el Clima. Colombia no cuenta con una digamos, agencia nacional o entidad nacional acreditada ante el fondo, pero sí cuenta con un comité de gestión financiera que está bajo el Sistema Nacional de Cambio Climático, donde se coordinan todas las acciones, todas las estrategias, digamos, las prioridades y diferentes asuntos relacionados con el acceso al GCF. En el marco de este comité de gestión financiera, se discute cuáles son los proyectos que debería priorizar Colombia para presentar ante este fondo y digamos son iniciativas diseñadas en gran parte por entidades digamos tradicionales en el diseño de proyectos, pero estas digamos iniciativas o propuestas de proyectos sin duda tienen que estar alineadas con lo que ha definido Colombia como prioridades para acceso al GCF. Y es importante tener en cuenta también que esos recursos del GCF pues son cooperación internacional. Entonces hay que tener muy en cuenta a qué componente del cumplimiento de la ANS van a aportar esos recursos, porque como lo mencioné al principio en mi presentación, una cosa es lo que puede hacer Colombia con recursos propios y otra cosa es lo que puede hacer Colombia con cooperación internacional o recursos provenientes de fuentes como el fondo, como el GCF. Entonces es importante que a la hora de definir a qué apuntan esos recursos, pues también se tenga en cuenta si aportan a la meta condicionada o incondicionada de las NS de los países. Sobre la pregunta de ganadería, pues este sector es el típico caso en el que, y lo relacionado con adaptación en el sector de ganadería, esta pregunta de Jan Carremans, es el típico sector que tiene medidas de mitigación con importantes cobeneficios en adaptación, medidas para reducción de emisiones con importantes cobeneficios en materia de adaptación. Y sin duda es uno de los sectores que más podría aportar al cumplimiento de la ANS de Colombia en materia de mitigación con cobeneficios en adaptación, por ejemplo, mediante la adopción de sistemas
o prácticas de ganadería basada en estos proyectos sobre silvopastoriles, en donde pues se reducen emisiones, ya que en un mismo hato hay diferentes actividades agropecuarias, no solamente de ganadería, sino también, por ejemplo, de producción forestal o de frutales u otras plantaciones productivas, que esto en últimas también se traduce en medidas de adaptación, puesto que hace más resiliente al productor agrícola frente a un impacto que genere daños o que afecte a una de esas actividades que desarrolla en su hato. Por ejemplo, si afecta a la ganadería, puede que su producción se compense con esa producción forestal que ha decidido implementar, o con la producción de frutales. En últimas, eso se traduce en un co-beneficio claro en adaptación. Y Colombia, pues, por supuesto, está identificando esas medidas dentro del sector agrícola que tengan que ver con prácticas ganaderas, que tengan ese mutuo, digamos, impacto tanto para reducir las emisiones como para promover la adaptación y resiliencia del sector. Y por supuesto, unas prácticas ganaderas responsables evitan que se expanda la frontera agrícola más de lo deseado, lo cual en últimas promueve deforestación, pero al mismo tiempo podría tener co-beneficios en adaptación. Y finalmente, sobre la pregunta de Teresa relacionada con el sector de las TICs, este es un ministerio que en Colombia se ha involucrado recientemente en el marco de la iniciativa NDC Partnership, que les mencioné en mi presentación, y es un sector que sin duda podría contribuir, por ejemplo, al componente de medios de implementación de la ANC de Colombia. Por ejemplo, en todas estas estrategias de educación y de trabajo conjunto con universidades y grupos de investigación, pues sin duda el sector de las TICs juega un rol importante para ya sea lograr mayor alcance o mayor difusión de esos proyectos de investigación, para llegar a zonas apartadas del país donde es muy costoso llegar, digamos, si no es de manera virtual, entre otras acciones que ellos podrían identificar para aportar al cumplimiento. A pesar de eso, o sea, digamos, con la salvedad de haber dicho lo anterior, sí es un sector que debería involucrarse de una manera más activa, y pues ahí, digamos, es una de esas oportunidades que uno identifica a la hora de la implementación de la NDC. Muchísimas gracias, Santiago. Tenemos varias preguntas para ti que voy a hacer para que las responda primero, y voy a terminar con dos preguntas generales porque, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, tenemos 8 minutos. Y quisiera decir también que hay varias preguntas que están relacionadas con el Fondo Verde del Clima y pues el acceso a él y los procedimientos que estamos en este momento en conversaciones con precisamente representantes del Fondo Verde para poder en el futuro organizar actividades de divulgación precisamente sobre el fondo. Entonces, como los colegas que están en este momento pues tocaron este como uno de los temas de financiamiento, vamos a dejar las preguntas que son específicas sobre cómo funciona el fondo, cómo se accede a los recursos, etcétera, para un próximo webinar en esa temática, del cual les estaremos informando oportunamente cuando se haga la coordinación. Santiago, quisiera ahora empezar contigo porque hay varias preguntas. Eh, Voy a leer, hay algunas personas que han hecho varias preguntas, voy a leer, no puedo leerlas todas en este momento por el tiempo. Cristian Retamales de Chile pregunta, Santiago, en base a qué criterios se determinaron los porcentajes de inversión? 27% para el sector público y 73% para el sector privado. Daniela Stevens pregunta, ¿cómo se dirimen los desacuerdos intrasectoriales y qué incentivos tienen los diferentes sectores para cooperar si no perciben beneficios inmediatos?
También pregunta Ana María Lobo Guerrero, ¿qué tanto se alinea lo expresado en el NDC de Colombia con políticas actualmente vigentes? ¿Podría dar ejemplos concretos de dichas políticas específicamente para el sector AFOLO? Y Rafael Martins le pregunta también a Santiago cómo se está manejando la estrategia de implementación de NDC, sobre todo lo relacionado a los altos niveles de gobierno. ¿Quién coordina la implementación? ¿El Ministerio de Medio Ambiente u otro ministerio, como planificación o finanzas, etcétera? Y tengo una pregunta para que le pediría a Daniela y, y María Gracia. Es una pregunta de Juan Carlos Jintiach Arcos. Él es del pueblo Shuar del Ecuador, del movimiento indígena de la cuenca amazónica, y pregunta cuál es la empatía y o la hoja de ruta con la agenda indígena y las propuestas gubernamentales en cada país. Y Valeria Berhau pregunta cómo se vincula operativamente a la ciudadanía para que sean monitores de los MRV y se constituyan como actores activos y participativos de los sistemas implementados por el gobierno y el sector privado. Y bueno, tenemos otras preguntas. Una de André Dumoulin, si saben ustedes, si algunos países de América Latina y el Caribe tienen consideraciones sobre acciones de captura directa de carbono en sus planes. Y bueno, creo que terminamos con esta ronda. Doy el espacio primero a Santiago para que nos responda a las preguntas que están dirigidas a él y luego a Daniela y María Gracia sobre las que son más generales. Ok, bueno, gracias por las preguntas, son varias, trataré de responder rápidamente. Si quedan dudas, por supuesto, quedo atento a que me las envíen por escrito. Sobre cómo se determinó esa relación de inversiones necesarias o de costos estimados anuales de la implementación de la NDC en mitigación, que como les recuerdo es, digamos, en un 27% para el sector público y en un 73% para el sector privado. Eso se hizo con base en las proyecciones de costos de las medidas modeladas para el escenario de mitigación de la NDC de Colombia, que contó con el apoyo de la Universidad de los Andes de Colombia. Ellos hicieron ejercicios de modelación en el que, entre otras, se hicieron curvas de costo de abatimiento, esas famosas curvas MAC, y digamos se identificaron las medidas más costo eficientes y de una manera general cuánto costaba por cada medida reducir X toneladas o el precio de la tonelada estimado para cada una de las medidas identificadas. Con base en ese estudio de la Universidad de los Andes, por la naturaleza misma de las acciones identificadas, se identificaron aquellas que necesariamente tiene que desarrollar el sector privado, como por ejemplo inversión en sistemas de refrigeración con bajas emisiones. Eso, por supuesto, son inversiones que realiza la industria o el comercio para ser más eficientes, para ahorrar costos o para, digamos, aportar por X o Y motivo al cumplimiento de la NDC de Colombia en materia de mitigación. Entonces son acciones que por su naturaleza realiza el sector privado. Otra podría ser, por ejemplo, dependiendo del sistema de transporte masivo, ya sea, digamos, con mayor o menor participación del sector público. En algunos casos en Colombia esto requiere de una participación importante del sector privado. Si son medidas o acciones puntuales en ese sector de transporte, por ejemplo, o en la inversión de transporte de carga con bajas emisiones,
de gases de efecto con bajas emisiones de GI, pues son actividades que por su naturaleza realizará el sector privado. Entonces es mirar una a una de esas acciones identificadas en los planes de acción sectorial e identificarlas sobre, digamos, haciendo la pregunta de quién debería ser el que realiza la inversión, si ese ya es el sector privado o el sector público. Entonces es de esa manera que se realizó ese ejercicio. Primero, con un ejercicio de proyección de costos de las medidas modeladas y segundo, identificando las acciones que corresponderían al sector privado o al sector público. Sobre la pregunta relacionada a cómo se dirimen los desacuerdos intersectoriales y cuáles podrían ser los incentivos para que los sectores realicen las acciones identificadas, esos desacuerdos o digamos esas negociaciones o como queramos llamarlo, ese diálogo se coordina para el caso de mitigación desde la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono. Este es un equipo que está, digamos, bajo la coordinación de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, y es este equipo quien dialoga, visita y digamos, discute con los diferentes sectores para tratar de identificar esas medidas que deberían ser implementadas que aporten al cumplimiento de la meta de Colombia. Y por supuesto en ese diálogo y en esa interacción entre la Estrategia Colombiana de Desarrollo de Carbono y los diferentes sectores se podrán presentar diferencias, y es en el marco de ese diálogo entre ambas partes, la Estrategia Colombiana y el sector respectivo, que se dirimen esas diferencias y se trata también de identificar las medidas más costo eficientes, más atractivas, que puedan llevar, digamos, a la identificación de esos incentivos que mencionaban en la pregunta. Sobre la pregunta de cómo se alinea nuestra ANS con otras políticas gubernamentales y cómo se relaciona en concreto con el sector AFOLU, la ANS de Colombia está alineada con lo que en Colombia llamamos el Plan Nacional de Desarrollo para el presente cuatrenio, 2014-2018, digamos el periodo presidencial actual. Entonces digamos que todo lo que se ha propuesto implementar al 2030 también se relaciona con las diferentes políticas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y otras estrategias como por ejemplo lo es el proyecto o el programa Visión Amazonía, que sin duda está relacionado con el sector AFOLU y es digamos toda una estrategia para desarrollar acciones concretas en la región amazónica que permitan la reducción de emisiones, pero también promover la adaptación. Y sobre la estrategia para la implementación, la pregunta relacionada con la estrategia para la implementación, quién la coordina y cómo participa al alto nivel, como lo mencioné en mi presentación, esto se realiza bajo el Sistema Nacional de Cambio Climático, y en el marco de este Sistema Nacional de Cambio Climático existe una instancia que se llama la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, que es una instancia de alto nivel en el que participan ministros de las diferentes carteras y sectores, y es a nivel ministerial que se decide cuáles son las acciones a tomar para la implementación de los compromisos de Colombia. Esa es la instancia de más alto nivel bajo nuestro Sistema Nacional de Cambio Climático, que se reúne en promedio cada 4, 5, 6 meses, dependiendo de la coyuntura, pero al menos una vez al semestre, para dar línea sobre la implementación de la ANS y otros asuntos relacionados con cambio climático. Y también sin duda ha sido muy importante el involucramiento del presidente Juan Manuel Santos, quien en diferentes foros, tanto nacionales como internacionales, ha, digamos, sido muy enfático sobre la importancia de cumplir los compromisos que presentó Colombia en el marco del Acuerdo de París. Y recurrentemente en diferentes foros, tanto nacionales como internacionales, este eco viene directamente por parte del presidente Juan Manuel Santos para que esto sea acelerado e implementado a la mayor brevedad. Muchísimas gracias, Santiago, por las respuestas. Quisiera darles para el cierre la palabra a Daniela y María Gracia si gustan comentar
sobre las dos preguntas, una de cómo se está dando la vinculación con las agendas indígenas en las propuestas gubernamentales, al menos las que analizaron en el taller. Y segundo, si los países de la región en su conocimiento están contemplando acciones de captura directa de carbono. Entonces, les dejo para cerrar la ronda de preguntas y respuestas y pasar luego al cierre. Daniela. Gracias, Ana María. Gracias por las preguntas. Respondiendo a la primera de Juan Carlos, lamentablemente no se tomó en cuenta la agenda de grupos indígenas del país, el momento de elaborar el taller, la metodología. Más bien, muchas gracias porque esto es algo muy importante que lo debemos vincular para próximas acciones y que se debe tomar en cuenta. Y con respecto a la otra pregunta, si los países tienen acciones de captura directa de carbono, tanto en el taller como en el estudio de los estudios nacionales que les comenté que se realizó por la Plataforma Climática Latinoamericana, se comentan y los países, los participantes nos informaron sobre lo que se está haciendo en relación a reforestación, agricultura sostenible, a las estrategias de Red Plus, que en algunos países se lo están haciendo. Ya específico esos puntos lo podrán encontrar en el working paper que sale de este taller y también en los resultados oficiales que aún no han sido publicados de los estudios nacionales. Entonces, sí se lo tomó en cuenta, ese punto sí se lo trató, se lo mencionó. Yo les invito, una vez que estén publicados, los podamos difundir. Le voy a pedir a Ana María que se pueda distribuir a través de la base de datos de Let's Slack. Y también lo podrán encontrar en la página web de CDKN, que es www.cdkn.org. Eso por mi lado y muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. María Gracia, ¿quieres agregar algo a esto? En realidad un poco lo mismo que respondió Daniela en el sentido de que sí, bueno, no se había tomado el tema de las agendas indígenas, pero creo que sí, yo quería agregar a eso que sí es importante involucrarlos también en este desarrollo de la hoja de ruta, porque son actores muy importantes en el tema de tanto de mitigación como adaptación, ¿no? Y haciendo un ejemplo, en el Perú, por ejemplo, se está haciendo mucho usar la tecnología de comunidades andinas, como siembra y cosecha de agua, como una medida de adaptación, ¿no? Entonces, como tal vez estos avances o esto que vienen trabajando las agendas indígenas pueden ser incluidos dentro de esta hoja de ruta, ¿no? Y pueden ser incluidos también ellos dentro de la planificación de la implementación de la NDC. Y bueno, en términos de si captura, entiendo que captura directa se refería más a usar tecnologías. Yo no he visto de lo que se presentó en el taller que nadie mencione esto, sino principalmente temas de sumideros alrededor de frenar la deforestación, ¿no? Y el cuidado de bosques. Entonces, bueno, no, nada, muchas gracias por las preguntas y bueno, sí, como decía Daniela, que se estará distribuyendo el working paper y los otros resultados del taller. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera agradecer nuevamente a Daniela, a María Gracia y Santiago por haber estado esta mañana con nosotros compartiendo sus conocimientos y experiencias y especialmente los resultados de ese intercambio tan importante entre países que tuvieron en enero. Agradecer también a CDKN, a Fundación Futuro Latinoamericano, a Libélula y por supuesto al gobierno de Colombia también por siempre estar atentos a las oportunidades de colaboración en el marco de Let's Slack como una plataforma de intercambio, de diálogo y aprendizaje conjunto. Quisiera recordarles que la grabación del webinar
y las presentaciones van a estar disponibles en la página web de Let's Slack, www.letslack.org. Y también quisiera aprovechar para invitarles a la serie de webinars que estamos organizando en conjunto con otro de nuestros socios importantes en el trabajo que hacemos, el programa Euroclima. Vamos a tener una serie de 3 webinars en las que vamos a compartir el resultado de estudios temáticos de trabajo que se han estado haciendo en el marco del programa Euroclima. Entonces, el miércoles 15 de marzo tendremos un webinar sobre herramientas para la planificación local ante el cambio climático. El día 29 de marzo, el webinar sobre finanzas del clima en América Latina, guía para el acceso a las principales fuentes internacionales. Y el 2 de mayo, el webinar, el último de la serie, sobre financiamiento climático y movilidad urbana sostenible en América Latina. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, Daniela, María Gracia, Santiago, a sus organizaciones por la colaboración y a todos por haber estado este día conectados al webinar. Le esperamos en nuestras próximas actividades. Que tengan un buen día.